de estructuras algebraicas. Para recordar lo que estábamos haciendo en las últimas reuniones, bueno, primero definimos grupo, ¿verdad? La estructura algebraica principal que estamos estudiando y nos quedamos hablando de las propiedades que aparecen aquí, ¿verdad? En este capítulo 3 sobre grupos finitos, orden de un grupo, orden de elementos, ¿verdad? Y subgrupos, ¿verdad? Test para chequear cuando algo es un subgrupo. Recuerden que eso se parecía bastante, ¿verdad? A aquello de en álgebra lineal chequear cuando algo era un subespacio. Y en el caso de grupos finitos todavía era más rápido aún. Se definió por ahí varias formas de, en un grupo arbitrario, definir subgrupos, ¿verdad? Independientemente de que uno no conozca mucho sobre cómo son los elementos de un grupo, eh, uno sí siempre puede definir estos subgrupos, ¿verdad? El grupo cíclico generado por un elemento, el grupo generado por un conjunto, ¿verdad? Era esto de acá, que estaba como entre líneas aquí. Se parece un poco esto al concepto de eso de grupo cíclico, ¿verdad? De hecho, hoy de eso es que vamos a hablar, porque si se fijan en el capítulo 4, pues el título es precisamente grupos cíclicos. Eh, Esto se parecía bastante, lo único que aquí ya no solo se considera un elemento, sino eh, un subconjunto de elementos del grupo, ¿verdad? Y les decía aquí para que recuerden esta noción de lo que trataba era prácticamente de considerar como que todas las posibles potencias de los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se consideran estos dos, entonces se consideran todas las posibles potencias de estos dos y operarlos entre sí, ¿verdad? Para que se cumpla la cerradura. Aquí en el libro utilizan más otra noción que de hecho es equivalente, se puede comprobar, solo que aquí solo lo dan como un ejemplo, digamos que no elaboran mucho sobre ello, de que eso también es el grupo más pequeño que contiene al subconjunto en particular, o sea, este sería el subgrupo más pequeño que contiene a estos dos, ¿verdad? Aquí dice que en los enteros el subgrupo de los enteros más pequeño que contiene a 8 y 13 es todos los enteros. No hay otro subgrupo más pequeño que cumpla con eso. Pero acá, por lo menos para lo que nos interesa, es como más fácil verlo así, como les decía, ¿verdad? Considerar todas las potencias enteras, ¿verdad? De los dos elementos. Eh, Recordando aquello también, ¿verdad? De que en el caso de los grupos sumativos como estos, lo de las potencias se vuelve múltiplo, más bien, ¿verdad? Entonces acá en los enteros sería considerar todos los múltiplos de estos elementos, de este elemento, todos los múltiplos de este y operarlos entre sí, ¿verdad? Y esto lo que dice es que al final lo que me da eso son todos los enteros, ¿verdad? Si uno quisiera comprobar eso, sería una cuestión de decir, voy a, como es una igualdad de conjuntos, comprobar que este conjunto está contenido en este, digamos que eso es, no hay nada que hacer, pero quizás entonces donde hay un poco de trabajo es comprobar que los enteros están contenidos en este conjunto, ¿verdad? Más o menos así sería la idea. Los otros grupos que se mencionaron y que son de los que les digo, ¿verdad? Que estos subgrupos se pueden construir independientemente del grupo en que se esté trabajando, ¿verdad? El centro del grupo, que es el conjunto de todos los elementos que conmutan con todos los elementos del grupo, ¿verdad? Bueno, para que no suene redundante, el conjunto de los elementos del grupo que conmutan con todos los elementos del grupo, ¿verdad? Eso se le llama el centro del grupo. Y un concepto similar era el de centralizador. Ese era para un elemento, era un concepto un poco menos exigente, ¿verdad? Y aquí son los elementos del grupo que conmutan con el elemento en particular que me interesa, ¿verdad? O sea, aquí ya se habla del centralizador de un elemento, ¿verdad? Y eso siempre también va a ser un subgrupo, ¿verdad? Independientemente del grupo en el que estemos trabajando. O sea, estos conceptos, centralizador, centro, grupo cíclico, grupo generado por un subconjunto, son como formas de crear subgrupos a partir de un grupo arbitrario que yo tenga, ¿verdad? Eso se vuelve bastante como importante cuando uno considera aquellas ideas que les decía de que en este tipo de área interesa mucho como clasificar, ¿verdad? Y decir, yo quiero saber cuáles son todos los subgrupos que tiene este grupo, ¿verdad? Entonces, esta forma de crear subgrupos como que sirven bastante para eso, ¿verdad? Porque uno dice, ok,
fijo van a estar estos, ¿verdad? Y en todo caso no quiere ver si hay más, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de grupos finitos, por ejemplo, ¿verdad? Que uno tiene más como información para trabajar. Y bueno, eso era más o menos lo último que estábamos haciendo, ¿verdad? Y entonces ahora vamos al capítulo 4, a hablar de grupos cíclicos. Aquí para avanzar un poquito más, aquí hay, fíjense que yo les decía anteriormente que las demostraciones que yo vea que no tienen así ninguna idea muy, qué sé yo, importante, entonces de aquí mismo solo prácticamente como que las leemos, ¿verdad? Y entendemos. Pero en esta sección hay dos demostraciones que tienen, creo yo, ideas bastante importantes que valía la pena que las sacara, incluso aquí aparte las saqué en una presentación, para comprenderlas mejor, ¿verdad? Porque ya cuando una demostración se pone un poco larguita, por ejemplo, y irla traduciendo y solo leyendo así, pues uno quizás como pierde un poco las ideas, ¿verdad? Entonces, pero esta presentación está basada exactamente en lo que está en este capítulo, ¿verdad? No tiene así como que algo diferente, ¿ok? Entonces, veamos. Primero, pues recuerden, ¿verdad? Se le llama grupo cíclico generado por un elemento A al conjunto de todas las potencias de A, ¿verdad? Potencias enteras. Eh, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tengo un caso particular en Z6, ¿verdad? Para empezar, como el grupo tiene como operación suma, entonces las potencias son múltiplos, como les decía hace poco. Y entonces, por ejemplo, el grupo cíclico generado por 0, que es la identidad, pues solo tiene al 0, ¿verdad? Porque cualquier potencia de la identidad va a seguir siendo la identidad, ¿verdad? Siempre les recuerdo el tip y eso lo hago, me imagino que algunos han de decir que a cada rato repite eso, pero ya cuando ustedes dicen eso es porque seguramente eso que les paso repitiendo ya se les quedó y es porque seguramente les va a ayudar a comprender varias ideas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, siempre les repito, piensen cuando se habla de identidad, de inversos, como que estuvieran trabajando con matrices, ¿verdad? Pues muchas propiedades que cumplían allá las matrices, la matriz de identidad, por ejemplo, lo cumple el elemento de identidad aquí en grupos, ¿verdad? Entonces cualquier potencia de la identidad es la identidad. Si uno lo piensa en matrices, lo ve como más natural, ¿verdad? Si uno lo piensa en grupos, como el concepto es un poco más nuevo ahora, ¿verdad? Quizás no se pone a pensar un poquito, sí, sí es cierto, ¿verdad? Por la definición. El grupo generado por 1, grupo cíclico generado por 1, pues serían los múltiplos de 1, 0 por 1, 1 por 1, 2 por 1. Entonces me van a dar todos los elementos de Z6. Recuerden que se está trabajando módulo 6, ¿verdad? Entonces cuando se hace, por ejemplo, 6 por 1, ¿verdad? Módulo 6 ya sería 0, ya de ahí se empiezan a repetir los elementos, ¿verdad? Y de hecho esa idea de que se empiecen como a repetir los elementos es como la que inspira, de cierta forma, el nombre de grupo cíclico, porque de un punto en adelante las cosas se empiezan a repetir, empiezan a ser cíclicas, ¿verdad? Y de ahí viene la idea de por qué llamarle grupo cíclico a esos grupos. Y de hecho ahí yo me estoy aprovechando de un resultado que vamos a ver más adelante, que va a decir que si yo estoy trabajando en un grupo cualquiera, entonces cualquier grupo finito va a tener la misma estructura que estos grupos ZN. Y entonces, si se ponen a pensar en eso, ¿verdad? Aunque sea ahorita solo escuchándolo, ¿verdad? Quizás al escucharlo no se pregunta por qué, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver por qué. Pero sí, cualquier grupo cíclico, por ejemplo, de tamaño 6, de orden 6, va a ser prácticamente Z6, ¿verdad? Y entonces, como que hay más razón para decir que tiene mucho sentido el nombre de grupo cíclico, ¿verdad? Por ese comportamiento de que se van repitiendo de cierta forma los elementos, ¿verdad? Cuando se hacen las potencias, ¿verdad? ¿Ok? Y bueno, aquí están los otros grupos cíclicos, ¿verdad? Y uno se pregunta, por ejemplo, ¿será que Z6 tiene más subgrupos o será que estos son todos los subgrupos? Esa, como les repito, es una pregunta usual, ¿verdad? Que uno se hace acá, ¿verdad? También más adelante vamos a ver que realmente estos son todos, no van a haber más, pero todavía no tenemos suficientes herramientas para comprobarlo, ¿no? Ok, ese era el concepto. Ahora veamos algunas propiedades.
Fíjense, aquí tengo la misma, puse la misma numeración que tienen los teoremas acá, ¿verdad? Ahí me refiero a este teorema, ¿verdad? Entonces, fíjense, sea G un grupo, A un elemento de G. Entonces, si el orden de A es infinito, recuerden que esto ocurría cuando no existía un entero, ¿verdad? Tal que el elemento elevado a ese entero me diera la identidad. Eso significaba que el orden de un elemento fuera infinito, ¿verdad? Si el orden del elemento es infinito, entonces la única forma que dos potencias sean iguales, ¿verdad? Es que los exponentes sean iguales. Si uno, así viéndola, leyéndola en general, pues, quizás a uno no se le ocurre esto, pero si piensan en los enteros, por ejemplo, o en los reales más aún, que quizás uno tiene más experiencia, en los reales ahí, por ejemplo, déjeme ver para que tenga más sentido, si nos centramos en aquel grupo de los reales distintos de cero, ¿verdad? Con respecto a la multiplicación, ¿verdad? Y entonces queremos igualar, ¿verdad? Tomamos un elemento cualquiera, ¿verdad? Que está aquí. Y queremos igualar dos potencias, así como está ahí en el teorema, ¿verdad? Entonces póngase a pensar, si estuviéramos en los reales, uno se pregunta cuándo ocurre, ¿verdad? Que I sea igual a J, ¿verdad? Para cualquier real A. Bueno, aquí de hecho hay que dividirlo en casos, ¿verdad? Porque acuérdense que aquí el elemento -1 tenía orden 2, ¿verdad? Era orden infinito. Pero bueno, estamos partiendo de la hipótesis de que el orden del elemento es infinito, ¿verdad? Si estuviéramos en los reales, entonces sería esto para A distinto de 0, ¿verdad? No, bueno, ese ya está fuera. Para A distinto de 1 y de -1, ¿verdad? Más -1. ¿Ok? Porque 1 tiene orden 1, ¿verdad? Porque es la identidad. Y -1 tiene orden 2, ¿verdad? Porque -1 por -1 es la identidad, ¿no? Entonces, si ocurre esto, y uno dice, ok, ¿para qué enteros se satisface esta igualdad? Y ojo, eso sí, ¿verdad? Quizás en los reales, si uno le preguntan cuándo se da esta igualdad, ahí uno no tiene restricciones, ¿verdad? De cómo pueden ser los exponentes cuando uno trabaja con los reales, ¿verdad? Pero aquí recuerden, cuando trabajamos en grupos, solo nos interesan cuando se introdujo esta notación de potencias, se estableció de que solo nos interesa hablar de potencias enteras, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿para qué potencias enteras ocurriría que esta igualdad es verdadera, ¿verdad? Eh, bueno, no sería para I igual a 0, ¿verdad? Y J igual a 0 también, ¿verdad? Y va a funcionar, ¿verdad? Eh, obviamente si I es igual a J, pues eso siempre va a funcionar. Nos preguntamos, ¿será que es posible que si I es distinto de J, en los reales funcione esta igualdad? Bueno, quizás aquí uno por lo que uno conoce en R, ¿verdad? Uno diría, bueno, si esto es cierto, ¿verdad? Entonces A a la I menos J, ¿verdad? sería igual a 1 y uno de repente trabajaría con logaritmos, ¿verdad? Para ver qué pasa ahí con el I menos J. Aquí en general, en grupos, y al final llegaríamos que I es igual a J, ¿verdad? Aquí en general en grupos, pues de cierta forma estamos diciendo, eso se parece bastante a cómo funciona en los reales, ¿verdad? Dos potencias van a ser iguales, solo si los exponentes son iguales, ¿verdad? Ojo, nos interesa con la misma base, ¿verdad? Porque en R, pues sí puede pasar de repente que hayan dos reales A y B, ¿verdad? Y dos exponentes distintos y J, ¿verdad? De tal manera que se dé la igualdad. Pero si es la misma base, pues ya no, ¿verdad? Y estamos diciendo, esto ocurre en cualquier grupo, ¿verdad? En el cual haya un elemento con orden infinito, ¿verdad? Para ese elemento, esto se va a cumplir. Si el elemento es de orden finito, primero el grupo cíclico generado por ese elemento va a contener estas potencias. Esto fíjense que ya va dando como esa naturaleza que les digo, ¿verdad? Aquí es como que me están diciendo, pero entonces, ¿qué pasa con las potencias a la n más 1, a la n más 2, o las negativas, ¿verdad? A la menos 1, a la menos 2, y así, ¿por qué no están acá? Bueno, lo que me está diciendo esto es que a la menos 1, que es el inverso de a, ¿verdad? Pues tiene que ser alguno de estos, ¿verdad? Que a la menos 2, que sería el inverso de a a la 2, ¿verdad?
tiene que ser alguno de estos, ¿verdad? Y así, o sea que la información que me está dando aquí, ¿verdad? Es bastantita, ¿verdad? Y además, dos potencias son iguales si solo si n, que es el orden del elemento, divide a la resta de los exponentes, ¿verdad? Noten que ya esto sí ya no es tan natural, ¿verdad? No se ve como que algo que uno haya visto quizás anteriormente, ¿verdad? Ok, para la parte 1, para la prueba, ¿verdad? Si el orden del elemento es infinito, por definición, ¿verdad? Eso significa que no existe ningún entero distinto de cero, ¿verdad? Porque recuerden que eso era parte de la definición de orden de un elemento, ¿verdad? Que fuera un entero positivo, ¿verdad? Entonces no existe ningún entero que no sea cero, ¿verdad? Tal que se satisfaga esta igualdad, ¿verdad? En esos casos es que decíamos, por definición, el orden de ese elemento es infinito, ¿verdad? Aquí solo estamos aplicando la definición. Entonces, como queremos comprobar esto, sí, solo sí esto, ¿verdad? Pues sería una doble implicación, que aquí creo que de un solo... no, lo que pasa es que una de ellas, si lo vemos como flecha, ¿verdad? De derecha a izquierda, si I es igual a J, pues automáticamente A a la I va a ser igual a la J, ¿verdad? Por pura definición de esta notación nada más, ¿verdad? O sea que lo único que hay que justificar es que si esta igualdad se da, entonces esta igualdad se da, ¿verdad? La otra es como trivial, ¿verdad? Aunque recuerden, no hay que abusar de eso, ¿verdad? Decir, eso se ve que es trivial porque hay veces que uno asume que sí es y de repente hay algún detalle que uno lo pasa por alto por decir eso, ¿verdad? Ok, entonces se está comprobando aquí realmente solo que si esta igualdad se cumple, entonces esta otra igualdad se cumple, ¿verdad? Bueno, si esta igualdad se cumple, entonces, ¿verdad? Ya sabemos que estamos en un grupo, entonces existen los inversos, en particular existe el inverso de este elemento, que en la notación esta potencia, ¿verdad? Sería a la menos j. Entonces, si operamos aquí a ambos lados por la derecha, ¿verdad? Por a la menos j, nos va a quedar esto de aquí, y en el lado derecho me va a quedar la identidad, ¿verdad? Estoy multiplicando por el inverso de a la j a ambos lados, ¿verdad? Y por cómo funcionaba la notación esta de potencia, dijimos que por lo menos esa propiedad sí funcionaba. Recuerden, ¿verdad? Que de las propiedades de exponentes, algunas sí funcionan aquí en grupo y otras no. Pero esa de que si tengo a la i por a la otra cosa, ¿verdad? Copio la base, sumo los exponentes, esa sí funcionaba, ¿verdad? Que es lo que se está haciendo aquí. Bueno, pero si esto es cierto, ¿verdad? Si A, la I menos J es la identidad, por lo que se dijo arriba, ¿verdad? Como el orden de A es infinito, la única forma que esto ocurra es que I menos J sea cero, ¿verdad? Porque aquí estamos diciendo, no existe otro entero distinto de cero, ¿verdad? Tal que se satisfaga esta igualdad. Tengo esa igualdad, entonces la única opción es que este exponente sea cero, ¿verdad? Y si el exponente es cero, pues significa despejando, ¿verdad? Que y tiene que ser igual a j. Ya aquí, fíjense que cuando se trabaja con este tipo de implicaciones, de hecho aquí yo le escribí sin justificaciones, ¿verdad? Las justificaciones yo se las estoy hablando, ¿verdad? Pero aquí son las cosas que les digo que ya se recomiendan ir escribiendo, ¿verdad? Esto implica esto por tal razón y escribirla. A uno le da como perecita, ¿verdad? Especialmente cuando uno solo está estudiando para uno. Pero recuerden que pues en algún momento creo que vamos a regresar y no está muy lejano, creo yo, ese momento. Vamos a regresar a modo presencial y ahí cambian un poco las cosas, ¿verdad? Especialmente en las evaluaciones, ¿no? Entonces aquí es importante, por ejemplo, eso que les dije, esto implica esto porque estoy en un grupo, ¿verdad? Entonces existen los inversos, existe el inverso de a la menos j, lo puedo multiplicar a ambos lados, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero aquí lo escribí así de forma resumida para que esto no se llene mucho, ¿verdad? Pero esas cosas ya hay que irlas escribiendo y hay que irse acostumbrando, aunque uno pues al inicio quizás no le guste mucho, ¿verdad? Ok, entonces pues prácticamente solo era una línea, ¿verdad? Para comprobar esta parte. La que tiene un poquito más de trabajo es la segunda. Veamos por qué. Ok, para la segunda parte hay dos cosas por comprobar, ¿verdad? Que esta igualdad es verdadera y este sí, solo sí, ¿verdad?
esta igualdad, sí, solo sí, n divide a I menos j. Entonces, veamos primero la igualdad. Primero, si el orden de A es n, que es hipótesis, ¿verdad? Que el orden de A sea n, aquí en el inciso 2. Si el orden de A es n, pues entonces si yo hago las potencias de A, ¿verdad? A la 0, que me da la identidad, A a la 1, A a la 2 y hasta n menos 1, por cómo se definió esto, ¿verdad? Recuerden aquí, recordamos la definición, es el conjunto de todas las potencias, ¿verdad? Y entonces, pues estas potencias son parte de este conjunto, ¿verdad? Es como decir, bueno, ese conjunto, ¿verdad? De estos de acá está contenido en esto. Recuerden, esta es una igualdad de conjuntos, entonces para comprobar que es verdadera, quiero ver que este conjunto está contenido acá y que este conjunto está contenido acá, ¿verdad? Aquí lo que estamos diciendo de entrada es que de derecha a izquierda, ¿verdad? Que este conjunto está contenido en el de la izquierda, ¿verdad? Ok. Por otro lado, si este elemento está acá, pues ahora lo que quiero ver es que este va a ser uno de estos de aquí, ¿verdad? O sea que este K tiene que ser 1, 2, hasta n-1, ¿verdad? O 0 podría ser también. Noten que eso no es claro, ¿verdad? Porque pues, esto se definió como el conjunto de todas las potencias de A. Yo sí sé que pues esas potencias están ahí, pero yo lo que no sé es si necesariamente esos exponentes solo pueden ser estos de aquí. O sea, 0, 1, hasta n-1. Y eso pues es básicamente la información importante que me están dando aquí, ¿verdad? Que eso ocurre si el orden de A es n, ¿verdad? Y eso es importante, que el orden de A sea n, ¿no? Entonces, fíjense, aquí les voy a hacer énfasis en este inciso de acá. De hecho, le hubiera puesto otro color o algo para hacer ese énfasis. Esta propiedad que se utiliza acá del algoritmo de la distribución es una de las herramientas más importantes cuando se trabaja con grupos finitos y con órdenes de elementos, órdenes de grupos. Muchas veces piensen ustedes, estoy haciendo un problema que me pide algo sobre el orden de un elemento en un grupo. Y de repente hay veces que cuando uno está haciendo eso, no haya qué hacer, ¿verdad? No sé para dónde agarrar. Bueno, entonces traten de alguna manera de utilizar esto. Esto es como cuando le enseñan a integrar, uno prueba integración por partes o fracciones parciales. Esas son las herramientas ahí, ¿verdad? Entonces, esta es una herramienta fundamental acá en los casos finitos. En los casos infinitos no tanto, porque si el orden de un grupo es infinito o de un elemento es infinito, pues esto no me funciona, porque aquí se está trabajando con enteros, ¿verdad? Las potencias de los elementos, recuerden, solo se permiten enteros, entonces tiene bastante sentido que esta propiedad se utilice bastante aquí. Y ahí van a ver, creo que hasta ahora ha aparecido una vez, ¿verdad? Me parece. En los teoremas anteriores, y ahí van a estar viendo que cuando se esté trabajando con propiedades de grupos finitos, esto va a aparecer recurrentemente, ¿verdad? Entonces, se aplica el algoritmo de división al entero K, ¿verdad? Y al entero N. Recuerden que el algoritmo de la división es el que se utiliza para cuando le enseñan a uno a dividir en la escuela, ¿verdad? Que uno va haciendo, tomando el cociente, divide, hace la resta para tomar el residuo y vuelve a repetir el procedimiento hasta que el residuo sea menor que el divisor, ¿verdad? Ok, entonces en los nombres que le dan a uno normalmente en la escuela, K sería el dividendo, N sería el divisor, ¿verdad? Entonces por ese algoritmo yo sé que puedo hallar un cociente, yo sé que puedo hallar un residuo, ¿verdad? De tal manera que K, ¿verdad? Que es el dividendo, se iguala el divisor por el cociente más el residuo, ¿verdad? Donde el residuo es más pequeño que el divisor, ¿verdad? Y mayor o igual que cero, ¿verdad? Si recuerdan esa división, uno nunca la hace, eh, bueno, naturalmente por lo menos para cuando le enseñan el algoritmo de división normal o así como le enseñan en la escuela, pues uno no pasa, si el residuo me dio -1 y repito el proceso y el siguiente residuo me da negativo, pues uno dice, no, realmente ya estaba, ¿verdad? Y de hecho, más bien uno terminaba cuando
el residuo ya era más pequeño que el divisor, ¿verdad? Ya. Y uno dice, ya no se puede, ahí terminamos, ¿verdad? Entonces el residuo era mayor o igual que 0 y menor que el divisor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos. En vez del K, pues aquí obtuvimos una expresión para K, ¿verdad? Entonces en vez de K ponemos esa expresión y utilizamos las propiedades de exponentes que sí sabemos que funcionan, ¿verdad? Y como les decía hace poco, esta sí funciona, ¿verdad? Misma base, copio la base, sumo los exponentes, ¿verdad? En grupos esto sí funciona, ¿verdad? También funcionaba esta, ¿verdad? Que si tengo una potencia elevado a otra potencia, entonces multiplicaba las potencias, ¿verdad? Esto también funcionaba. Ahí solo recuerden tener pendiente, ¿verdad? Que, por ejemplo, A por B a la N y ponerle el N a cada uno, ¿verdad? Eso no funcionaba. Entonces, a menos que estuviéramos en un grupo abeliano, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Para no cometer ahí el error de utilizar una de las que no funcionan, ¿verdad? Pero bueno, estas sí funcionan y la ventaja aquí es que ya sabemos que el orden de A es N, que lo que quiere decir es que A a la N es la identidad, ¿verdad? Esa es la definición de orden. Entonces aquí me queda A a la N, la identidad, y luego me quedaría entonces la identidad a la Q, ¿verdad? La identidad elevado, bueno, operada cualquier cantidad de veces, sigue siendo la identidad, ¿verdad? O sea que este término se elimina prácticamente y solo me queda A a la R, ¿verdad? Entonces tengo A a la K igual a la R, pero con el R ya con esta restricción, ¿verdad? Aquí K era cualquier entero, ¿verdad? De hecho aquí no dije nada sobre eso, seguramente aquí sí estaba, pero aquí no lo copié. K es cualquier entero, ¿verdad? De las potencias que están aquí, ¿verdad? Estamos diciendo, bueno, pero ahora A a la K es igual a la R, pero con R con estas restricciones, ¿verdad? R mayor o igual que 0, menor que N. O sea que sí es cierto que A a la R es una de estas potencias, ¿verdad? Que eso era lo que queríamos comprobar. Bueno, entonces ya tenemos la doble contenencia, ¿verdad? Este conjunto está contenido aquí y viceversa. Este está contenido aquí, por tanto son iguales, ¿verdad? Y entonces es cierto que si el orden de un elemento es n, entonces el grupo cíclico generado por ese elemento, pues son precisamente todas las potencias, ¿verdad? Desde 0 hasta n-1, ¿verdad? Donde n es el orden. Y esto entonces ya me dice, si yo estoy en un grupo tal, ¿verdad? Así como decíamos aquí en el ejemplo, si estoy en un grupo como este, yo ya sé exactamente cuáles van a ser las potencias que van a estar ahí y no tengo necesidad como de probar más, ¿verdad? Ya sé que hasta ahí voy a llegar. Y eso va a funcionar quizás en este grupo o en estos grupos ZN no sea tan útil porque pues estos grupos son bastante trabajables. Pero en grupos más raros como el DN o los de matrices con otras componentes no necesariamente reales, pues ahí uno, pues, tener este tipo de información me ayuda para decir, el grupo cíclico tal es tal cosa, ¿verdad? Y esa sería la utilidad de esta propiedad. Bueno, entonces ya tenemos la primera parte, ¿verdad? Si el orden de A es N, entonces el grupo cíclico generado por A es este conjunto, ¿verdad? Y la otra, si A a la I es A a la J, eso pasa así, solo si N divide A I menos J. Veamos esa parte. Nuevamente la herramienta, fíjense, va a ser el algoritmo de división, ¿verdad? Que aquí puse que lo vamos a abreviar como AD, ¿verdad? Algoritmo de división. Veamos entonces, si A a la I es igual a A la J, bueno, entonces nuevamente, ¿verdad? Estamos en grupos, existe el inverso de este, ¿verdad? Lo multiplico a la derecha, a ambos lados, me queda esto de aquí, ¿verdad? Por el algoritmo de división, entonces ahora lo utilizo con el exponente nuevamente, ¿verdad? Antes era K, ¿verdad? El exponente, ahora es I menos J, ¿verdad? Entonces, para ese entero I menos J existe un cociente, un residuo, cuando hago la división, ¿verdad? De I menos J con N, ¿verdad? Y con las mismas condiciones para el residuo, ¿verdad? Entonces, volvemos a repetir, fíjense aquí la estrategia y es como la enseñanza de esta demostración. Me sirve bastante, ¿verdad? Utilizar el algoritmo de división. Está haciendo lo mismo aquí otra vez, ¿verdad? Se sustituye, en vez de I a la menos J, lo que me dio el algoritmo de división, se simplifica exactamente igual como se hizo aquí, ¿verdad? Este término se elimina, solo me queda A a la R.
Entonces tengo A a la I menos J igual a la R, ¿verdad? Entonces fíjense, como N es el entero más positivo, el entero positivo más pequeño, ¿verdad? Tal que A a la N tiene que ser igual a la identidad. Pues la única opción para que esto sea cierto, porque aquí estamos diciendo A a la I menos J, que era igual a la identidad, y ahora es igual a la R también. Entonces A a la R es la identidad, pero R es menor que N, ¿verdad? Y N es el orden del elemento A. Bueno, entonces no es posible que sea menor que, la única forma que esto sea cierto es que R sea 0, ¿verdad? Y entonces, si R es 0, bueno, entonces ahí sí se cumple la igualdad y tenemos entonces lo que queremos, ¿verdad? Que R tiene que ser igual a 0. Ok, si R es igual a 0, lo ponemos aquí, entonces ¿qué tenemos? Que I menos J es N por Q, nada más, ¿verdad? O sea que I menos J es un múltiplo de N. Y eso es lo mismo que decir que N divide a I menos J, ¿verdad? Recuerden que esas propiedades de divisibilidad, decir que un entero divide a otros, ¿verdad? Es como decir que eh, es un múltiplo de él, ¿verdad? Entonces, como R es igual a 0, concluimos que N tiene que ser un divisor, ¿verdad? O N divide a I menos J, ¿verdad? Nuevamente es un sí, solo sí, entonces ahorita solo tenemos una parte, ¿verdad? Esto implica que n divide a i menos j. Entonces vamos a la otra parte, ¿verdad? La otra parte del sí, solo sí. Ahora queremos ver entonces que si n divide a i menos j, a la i es igual a la j. Esa es más rápida, ¿verdad? Si n divide a i menos j, significa que i menos j es un múltiplo de q para algún q, ¿verdad? Y sustituimos, ¿verdad? En vez de I menos J, N por Q, ¿verdad? Simplificamos nuevamente A a la N por Q, ¿verdad? Así como se hizo aquí, ¿verdad? Lo ponemos así. A a la N es la identidad, ¿verdad? Porque N es el orden de A, ¿verdad? Y entonces tenemos que A a la I menos J es la identidad. Y escribimos la igualdad de esta manera, multiplicando por A a la J, ¿verdad? A ambos lados de la igualdad, ¿verdad? Y vemos entonces que obtenemos lo que quería, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esta prueba no es que es complicada, tiene su trabajito en comparación a, qué sé yo, si comparamos esta inciso 1, la prueba solo es esto, ¿verdad? Con inciso 2, la prueba son estas como 10 líneas, pues tiene su trabajo más, ¿verdad? Pero no es que es súper complicado. Lo que sí es que de repente, si a uno le hubieran dicho, compruebe esto, de repente quizás no hubiese sido tan rápido que no se le hubiese ocurrido, voy a utilizar el algoritmo de división. Eso es como la enseñanza principal. Quizás esto uno no lo tendría tan presente si no lo he visto, ¿verdad? Pero ahora que ya lo vi, dice uno, bueno, si tengo algún teorema que me pide algo similar o algún problema que me pide comprobar algo similar, pues ya sé que el algoritmo de división puede ser una opción para llegar al resultado, ¿verdad? Entonces, esa es la principal enseñanza que tiene esta demostración, ¿verdad? Ok, este viene siendo como uno de los teoremas principales del capítulo y pues a partir de él vienen varios corolarios, o sea, varias consecuencias, ¿verdad? Que me da precisamente el teorema. Yo los puse aquí como en resumen, eh, porque estas son de esas cosas que sí se prueban así rapidito, como esto de acá. Eh, de hecho, aquí están enumeradas, déjenme ver cómo es que son aquí en el libro. Y aquí están como corolario 1, corolario 2, corolario 3, ¿verdad? Y si se fijan la prueba, bueno, aquí ni lo dicen, ¿verdad? Acá solo es una línea, ¿verdad? Acá solo es 2 líneas prácticamente. O sea, no tienen nada así como de enredado. Entonces aquí solo los enuncié nada más. Te hace un grupo, para todo elemento del grupo, el orden del elemento va a ser igual al orden del grupo cíclico generado por él, ¿verdad? Recuerden que la notación que se utiliza para orden de elemento y orden de grupo es la misma, ¿verdad? Las barras estas como de valor absoluto, ¿verdad? Y esto, fíjense que realmente, pues, ¿por qué no hay necesidad de escribir una demostración? Porque es básicamente una consecuencia de lo que decía el inciso 2, ¿verdad? El orden de A es n, entonces el grupo cíclico generado por A es este conjunto. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto?
n, ¿verdad? Entonces sí, es directo que el orden de A va a ser igual al orden de este conjunto, ¿verdad? Al orden de este grupo, ¿verdad? Es lo que dice ese primer colorario. Segundo, si el orden de A es n y A a la k es igual a la identidad, entonces n tiene que dividir a ese k, ¿verdad? En otras palabras, k tiene que ser un múltiplo de n para que esta igualdad se cumpla, ¿verdad? Eh, si G es finito y A y B conmutan, entonces el orden de A por B divide a el orden de A por el orden de B. Eso ahí pueden ver acá en el libro que solo es una consecuencia de que cuando un grupo es abeliano, esta propiedad sí funciona, ¿verdad? De que si tengo, vamos a ver, sí, básicamente es eso, ¿verdad? Que si el grupo es abeliano, porque es parte de la hipótesis aquí, ¿verdad? De que, bueno, no tanto que sea abeliano, sino que esos dos elementos conmuten, porque podría ser que el grupo no sea abeliano y para elementos que no conmuten, esto no funciona, ¿verdad? Entonces me está diciendo, si tengo dos elementos que conmutan, entonces eso ocurre. Y tiene que ver con que la propiedad aquella de que si tengo un producto elevado a un exponente, entonces el exponente se le puede poner a ambos elementos. ¿Por qué? Porque conmutan, ¿verdad? Si conmutan, pues eso se puede hacer, ¿verdad? Y básicamente eso me da el resultado por el teorema, ¿verdad? Y por los corolarios que ya se tienen, ¿verdad? Estas son como herramientas, ¿verdad? Estas cosas, si se ponen a pensar de repente, no se ven como, qué gran resultado, sino que son como herramientas que se utilizan de repente para resolver otro problema, ¿verdad? Otro problema me pide algo similar y uno se acuerda, que el corolario creo que me puede ayudar. Y uno lo utiliza ya como una verdad, ¿verdad? Ok, este otro teorema viene siendo como quizás el otro importante, no, de hecho son tres, ¿verdad? Este sería el segundo teorema importante del capítulo y me falta uno que lo vamos a ver en la siguiente reunión. Entonces, fíjense, este es un resultado también relacionado con órdenes de elementos, órdenes de grupos. Antes de ir a ver exactamente lo que pasa, fíjense que acá también decidí escribirlo porque la herramienta que utilizan es otra herramienta que viene de los enteros, perdón, y es esta sobre el máximo común divisor. Por propiedades escribo aquí del máximo común divisor. Aquí utilizo las siglas en inglés porque en inglés estamos utilizando un libro en inglés y escriben máximo común divisor así, ¿verdad? Entonces para no crear confusión. Nosotros en español normalmente escribimos MCD, ¿verdad? Máximo común divisor. Bueno, para no estar así como traduciendo, pues eso sí lo dejo así como está en el libro, ¿verdad? Las siglas en inglés de máximo común divisor. Entonces, esta es una propiedad del máximo común divisor que quizás en otras clases anteriores a esta no la hayan utilizado tanto. Entonces, también la idea principal de leer la prueba, de entender la prueba, es ver que esta propiedad de enteros me puede servir también cuando quiero comprobar algo relacionado con órdenes de elementos y órdenes de grupo, ¿verdad? Entonces, veamos, tengo un grupo G, un elemento A de G, ¿verdad? Tal que tiene orden n, ¿verdad? Tengo K, un entero positivo cualquiera, y entonces la conclusión es, el grupo cíclico generado por A a la K va a ser igual al grupo cíclico generado por el máximo común divisor entre n y k. Y de aquí mismo pues se va a sacar esta otra. El orden del elemento A a la K va a ser n, que es el orden de A, dividido entre el máximo común divisor entre n y k. Nuevamente esto se utiliza para construir subgrupos de un grupo, ¿verdad? Y para poder decir, si yo tengo un grupo tal, el grupo cíclico generado por tal elemento es tal en específico. Quizás, como les decía antes, no es tan útil para grupos como ZN, porque ahí uno tiene bastante información. Es más útil cuando estoy en un grupo como D4, que ahí uno tiene que ir a ver una tabla y pues uno no está tan familiarizado, ¿verdad? Con las operaciones que se hacen ahí. Entonces, más que todo para ese tipo de grupos, esto me da bastante información, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí, para simplicidad, primero se escribe en vez de máximo común divisor entre n y k, pues se le llama d, ¿verdad? Y acá se le llama d por r.
Eh, vamos a ver aquí la relación entre K. Y no, K era un entero cualquiera, ¿verdad? Entonces, K se está escribiendo aquí como D por R. Déjenme ver. Sí, no, es simplemente porque es el máximo común divisor, ¿verdad? Como es el máximo común divisor entre N y K, entonces es un divisor de K, ¿verdad? Entonces existe otro entero tal que K se puede escribir como D por R, ¿verdad? Porque D es un divisor de K, ¿verdad? Si es el máximo común divisor es porque es un divisor de K, ¿verdad? Entonces K se puede escribir así, ¿verdad? Como D por R, ¿verdad? Ok, entonces solo se reescriben las cosas a la K, ¿verdad? Sería a la D por R, por como se escribió aquí, ¿verdad? Esta expresión se puede escribir así, como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Eh, y esto implicaría que el grupo generado por A a la K está contenido en el grupo generado por A a la D. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo cualquier potencia de A a la D, ¿verdad? Se puede escribir como un A a la K, ¿verdad? Entonces recuerden que el grupo cíclico generado por A a la K serían las potencias de A a la K, ¿verdad? Entonces sería algo como bueno, siempre va a estar la identidad, ¿verdad? El mismo elemento A a la K, luego A a la K al cuadrado, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? En el otro, ¿verdad? En este de aquí, a la D, pues va a ser lo mismo, ¿verdad? Solo que en vez de K, D, ¿verdad? La identidad, a la D al cuadrado, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces aquí estamos diciendo, a la K siempre se va a poder escribir como a la D elevado a la algo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que cualquier elemento de estos de aquí, yo lo voy a poder escribir como una potencia de a la D, ¿verdad? Porque puedo sustituir en vez de a la K, poner esto, ¿verdad? O sea, ya que lo escribí aquí, sería poner aquí en vez de A a la K, A a la D por R, era, ¿verdad? A a la D por R, o A a la D a la R, ¿verdad? Para el otro sería A a la D a la R al cuadrado, y así sucesivamente, ¿verdad? A a la D a la R y al cuadrado, ¿verdad? Y luego reordenar, ¿verdad? Y estaríamos diciendo, todas estas potencias de A a la K las podría reordenar, ¿verdad? Para que me queden como potencias de A a la D, ¿verdad? Escribir aquí de repente, en vez de así, ¿verdad? Poner 2R, ¿verdad? Y sería una potencia de A a la D igual, ¿verdad? Entonces ya tenemos una contenencia de las que se quieren para comprobar esta igualdad. Es una igualdad de conjuntos, ¿verdad? Yo quiero ver que este conjunto es igual a este conjunto. Entonces nuevamente significa compruebo que este está contenido en este y que este está contenido en este, ¿verdad? Entonces ya tengo una, ¿verdad? Que este está contenido en este, ¿verdad? Para el otro lado, y aquí es donde les digo, de repente para el otro lado, si uno se pone a querer escribir algo, ¿verdad? Agarrar este teorema y verlo como que fuera un problema, y uno como quizás generar uno su propia demostración, va a llegar a un punto que como que ya no va a hallar qué hacer, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, ok, de repente voy a probar, según lo que vimos aquí antes, voy a probar el algoritmo de división, a ver si me sirve de algo. Quizás veo que no, bueno, entonces fíjense, aquí se está introduciendo una nueva herramienta, como diciendo, esto puede ser que me sirva, ya que no me sirvió el algoritmo de división, según lo que veníamos viendo, ¿verdad? Que era lo que servía. Entonces pruebo con esta otra propiedad del GCD. Y fíjense que mucho de la teoría de grupos finitos se desenvuelve así, ¿verdad? Muchas cosas dependen de que uno sepa o no, o recuerde o no, alguna propiedad de enteros o alguna propiedad de primos, que seguramente ya se habrán encontrado con un montón, ¿verdad? Los primos hay un montón de teoremas o resultados relacionados con primos. Hay un montón de teoremas o resultados relacionados con el máximo común divisor, y así, ¿verdad? Y de repente entonces en algún problema puede ser que dependa resolver el problema o no, de que uno recuerde o no alguna propiedad, ¿verdad? Y entonces tengan presente eso, ¿verdad? Cuando no hay en qué hacer, voy a buscar propiedades de los enteros a ver qué me encuentro, ¿verdad? Y muchas veces así logra uno resolver un problema. Como cuando una integral se resuelve con una sustitución bien específica, ¿verdad? Que quizás no es de las más populares que uno hace,
y de repente uno se lo encuentra por ahí y tal vez una sustitución como de esas impensadas, ¿verdad? Haga teta igual a tangente de X, ¿verdad? Que la primera vez que uno la ve queda, bueno, ¿y cómo se me iba a ocurrir, ¿verdad? Esa sustitución. Pasa algo similar aquí, ¿verdad? Bueno, entonces se sustituye, ¿verdad? Aquí lo que dice es que como D es un máximo común divisor, entonces el máximo común divisor siempre cumple esta propiedad, que se puede escribir como un múltiplo del primer entero, ¿verdad? Del cual es máximo común divisor, más un múltiplo del otro entero, ¿verdad? Aquí n y t son enteros, ¿verdad? No necesariamente positivos, pueden ser negativos para que se cumpla esta igualdad, ¿verdad? Entonces se sustituye. Ya fíjense que ya después de eso, aquí como que el truco era conocer esta propiedad o recordar esta propiedad, ¿verdad? Si no, pues uno se enreda ahí queriendo comprobar que esto es cierto, ¿no? Ya que la tengo, sustituyo. Fíjense que lo que se hace es lo mismo que se hizo anteriormente, ¿verdad? Se sustituye, se utilizan las propiedades de exponentes que sabemos que sí funcionan. A a la n, ¿verdad? Es la identidad porque el orden de A es n, entonces este término se elimina, ¿verdad? Este no, ¿verdad? Porque A a la k solo sabemos que es otro entero, entonces este no, este queda ahí. Lo que sí es que vemos entonces que A a la d lo estamos escribiendo ahora como una potencia de A a la k, o sea, al revés de lo que hicimos aquí, ¿verdad? A a la k lo logramos escribir como una potencia de A a la d y ahora viceversa. A a la d lo estamos escribiendo como una potencia de A a la k. Por tanto, cualquier potencia de A a la d va a ser potencia de A a la k, o sea, va a estar en el grupo cíclico generado por A a la k. Se da la otra contenencia, ya tengo las dos contenencias, ¿verdad? Este está contenido aquí, viceversa también, por tanto, entonces los conjuntos son iguales, ¿verdad? Ya esto del orden del elemento, pues viene de la misma idea, ¿verdad? Pero bueno, veamos cómo se escribe, más que todo. Si D es un divisor de N, bueno, para empezar esto se cumple, ¿verdad? Fíjense que aquí este tipo de cosas es importante decirlas por el hecho de que solo estamos trabajando con enteros. Si yo supiera que estoy en los reales y que yo puedo considerar cualquier potencia real, ¿verdad? Entonces, allá esto siempre tiene sentido, escribir esto, ¿verdad? Pero recuerden, aquí en grupos, las potencias solo nos interesan que sean enteros. Entonces, si D no es un divisor de N, esto podría ser un racional, ¿verdad? Y entonces en grupos podría no tener sentido. Entonces, este tipo de observaciones, que son detallitos, ¿verdad? Son bien importantes. En matemáticas, normalmente uno tiene que ser bastante detallista. Eh, Así como cuando, por ejemplo, uno está queriendo conquistar ahí a una chica, ¿verdad? Bueno, yo pensando que soy hombre, ¿verdad? O viceversa, si usted es mujer. Pues uno trata de ser bien detallista, ¿verdad? Pensando en los detalles que normalmente le gustan a las otras personas. En matemáticas hay que ser bien detallista. Me imagino que les ha pasado, ¿verdad? Hay algunas clases en las cuales si el profesor no es tan detallista, pues hay cosas que de repente las pone buenas sin necesidad de que haya puesto tanto detalle. Pero hay otros profesores que sí son bien detallistas, ¿verdad? Y si uno no pone una cosita así, dice, no, esto está malo, porque esto podría ser un real, ¿verdad? Si yo no digo si aquí uno no escribe esta primera oración, esto podría ser un real y entonces esto podría no tener sentido, ¿verdad? Y por tanto, está malo eso, ¿verdad? Y ustedes saben que eso pasa, ¿verdad? En algunas clases. Entonces, hay que tratar de ser detallistas, ¿verdad? Y de hecho, es bien importante conocer cómo son los profesores, ¿verdad? Para uno saber qué tan detallista tiene que ser con tal profesor, ¿verdad? Pero bueno, aquí el detalle importante es que si yo ya sé que D es un divisor de N, N entre D es un entero, y esto es una potencia entera de un elemento de un grupo, entonces tiene sentido, ¿verdad? La cancelación, pues es la cancelación usual, ¿verdad? D por N entre D, pues se cancela la D, me queda la N. N era el orden de A, ¿verdad? Entonces por eso aquí me da igual a la identidad. Y entonces lo que estamos diciendo es que el orden de A a la D, porque fíjense, aquí estamos diciendo A a la D elevada a un entero, me da la identidad. Entonces podría ser que el orden de A a la D fuera N entre D. Podría ser, no sabemos, ¿verdad? Pero realmente
Recuerden que el orden es el entero positivo más pequeño, ¿verdad? Que cumple con eso. Entonces, lo más que podemos decir aquí es que el orden de A a la D es menor o igual que n entre D, ¿verdad? Porque si no hay un entero más pequeño que n entre D que satisface esta igualdad, pues el orden sería n entre D. Pero eso no lo sabemos aquí, ¿verdad? Entonces, por eso solo podemos decir que es menor o igual que n entre D. Podría ser n entre D o algo más pequeño, ¿verdad? Por otro lado, fíjense, si i es un entero positivo, ¿verdad? Que es menor que n entre D, entonces a la D a la I tiene que ser distinto de la identidad. ¿Por qué? Por la definición del orden de A. Eh, vamos a ver, I es menor que n entre D. Entonces, cuando yo multiplique D por n entre D, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Bueno, D por n entre D sería n, ¿verdad? Entonces, si multiplico D por un entero más pequeño que n entre D, pues va a ser algo más pequeño, ¿verdad? Entonces estaría diciendo que hay un entero más pequeño que n, tal que a la n me da la identidad. Pero no puede ser, porque el orden de n, de a, perdón, es n. No puede haber un entero positivo más pequeño que n que me dé la identidad, porque si no, ese sería el orden, ¿verdad? Ese entero más pequeño, ¿verdad? Bueno, entonces esto no puede ser la identidad y entonces esto implicaría que el orden de A a la D tiene que ser mayor o igual que n entre D. Entonces tiene que ser menor o igual que n entre D y también mayor o igual que n entre D, ¿verdad? Por propiedades de, podríamos decirlo aquí de reales a pesar de que solo estamos hablando de potencias enteras, ¿verdad? Si un número es menor o igual que n entre D y también mayor o igual que n entre D, tiene que ser n entre D, ¿verdad? Y pues eso era lo que prácticamente se quería. Lo que se sustituye, lo que se hace ahora es sustituir, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Si D es el GCD, entonces el orden de A a la K sería el orden del grupo cíclico generado por A a la K, ¿verdad? El orden del grupo cíclico generado por A a la K, por el inciso anterior, era esto, ¿verdad? Eh, y el orden de este elemento es n entre el GCD, ¿verdad? Por lo que dijimos ahorita, ¿verdad? El orden de A a la K sería n entre D, pero D aquí es GCD máximo común divisor entre n y K, ¿verdad? Fíjense que esto puede ser, si se ponen a pensar, es una cuestión de escribirlas y siempre trato yo de sacarles como las estrategias más importantes nuevas que introducen las demostraciones. Aquí es esta, ¿verdad? Utilizar esta propiedad del GSD, ¿verdad? Y aquí fíjense que se está utilizando algo que normalmente se utiliza cuando uno trabaja con reales, ¿verdad? Si algo es menor o igual que otra cosa y viceversa, pues tienen que ser iguales. Entonces noten que esto, a pesar de que las órdenes de grupos, órdenes de elementos de grupos solo son enteros, bueno, los enteros son reales también, ¿verdad? Entonces puedo utilizar propiedades de reales que me sirvan, ¿verdad? Como esta, ¿verdad? Ok, lo demás aquí pues es sustitución. Veamos, bueno, ya casi se me va a acabar el tiempo. Digo porque empecé un poco tarde, ¿verdad? Entonces voy a terminar un poquito como a las 6:10. Veamos estos ejemplos en la página 79, solo que antes, estos son similar que en el caso anterior, ¿verdad? Estos son corolarios de este teorema ahora, ¿verdad? Y de hecho puede ser como combinaciones de este teorema con el primero que vimos, ¿verdad? Solo veamos rápidamente lo que dice. Nuevamente, estos son cosas más pequeñas que probar, ¿verdad? Solo decir un par de líneas. Fíjense, en un grupo cíclico finito, el orden de un elemento divide al orden del grupo. Como es cíclico, ¿verdad? Por la propiedad que estábamos diciendo aquí. Vamos a ver. ¿Por cuál sería para decirlo naturalmente? Sería como una combinación realmente. Déjeme ver aquí para no estar ahí pensándola. Ese es el primer corolario que aparece aquí. Este de aquí. De hecho, nuevamente no escriben nada, ¿verdad? Para la prueba simplemente la mencionan. En un grupo cíclico finito, el orden de un elemento divide al orden del grupo, ¿verdad? ¿Cómo lo diría uno en palabras como para justificar?
Bueno, como es un grupo cíclico, entonces el orden del grupo cíclico va a ser el orden del elemento que lo genera, y el orden de cualquiera de los demás elementos, ¿verdad? Tiene que ser un divisor porque aquí todo se habló en términos de máximo común divisor, ¿verdad? Entonces pero creo que ahí sí habría necesidad de escribirlo, ¿verdad? A pesar de que aquí solo digan, es una consecuencia directa, pero para que se vea claro realmente habría que escribirlo, creo yo. Así como esta, fíjense que es una cuestión de varios detalles, utilizar lo mismo que ya se comprobó, pero conviene escribirlo porque si no realmente se vuelve un poco confuso si uno solo se pone como a pensarlo, ¿verdad? Y de hecho, pues ya que en corolario 1 no está, estoy casi seguro que ha de decir un ejercicio ahí abajo, escriba la demostración del corolario 1, y que seguramente es algo así, que solo es de utilizar los argumentos anteriores, ¿verdad? Eh, pero el teorema principal ya se probó, entonces solo veamos como digo, lo que dicen, ¿verdad? Entonces fíjense, en un grupo cíclico finito, el orden de un elemento divide al orden del grupo. Si les ha dado curiosidad como leer más en el libro, por lo menos hojear, esto se va a cumplir también para grupos que no sean cíclicos necesariamente, pero ahorita no estamos listos para comprobar eso, ¿verdad? Pero por ahora solo sabemos, para grupos cíclicos finitos, el orden de un elemento divide el orden del grupo. Fíjense que lo de finito, pues, se ocupa porque si estoy en un grupo cíclico infinito, podría ser que un elemento tenga orden infinito, y entonces no tiene sentido decir infinito divide a infinito, ¿verdad? Entonces, por eso se ocupa aquí decir que sea finito, para que tenga sentido decir el orden del elemento divide al orden del grupo. Además, fíjense que aquí uno podría decir también, en un grupo finito no es posible que haya un elemento de orden infinito, ¿verdad? Sea el orden de... Esto es una propiedad más operativa, no es como que dice algo súper importante, ¿verdad? Es más como les digo, en algún teorema o en algún problema más adelante puede ser que me sirva utilizar este tipo de propiedades. Esta sí se utiliza un poco más. K elemento de Zn es un generador de Zn, sí y solo sí. El máximo común divisor entre n y k es 1, ¿verdad? Esto me sirve entonces, por ejemplo, para decir, digamos que estoy en Z10 y me pregunto cuáles serán los generadores de Z10. Bueno, aquí me está diciendo que van a ser los enteros, ¿verdad? Entre 1 y 9, que son relativamente primos con 10. Por ejemplo, 9, ¿verdad? Sería un generador. ¿Por qué? Porque 9 y 10, o sea que 9 sería un generador de Z10, ¿verdad? Y cualquiera de los otros relativamente primos con 10, ¿verdad? 9, 7, eh, ¿qué otro? 3, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Ok, vamos así ahora para terminar, solo ver estos ejemplos que pongo aquí que los observemos en la página 79, ¿verdad? Fíjense, estos dos ejemplos dan como que una idea del tipo de utilidad que tienen estos resultados que hemos estado viendo. Y aquí lo hacen de tal manera que no se sabe en qué grupo se está trabajando. Aquí, por ejemplo, dice, fíjense, solo dice, consideremos un elemento que tiene orden 30. Fíjense, aquí no me está diciendo en qué grupo, o si el grupo es abeliano, o si el grupo es finito, o si es infinito, o qué, no, en general, ¿verdad? Consideremos un elemento de orden 30 y vamos a ver cuál es el grupo generado por A a la 26 o por este o por este. Veamos uno por lo menos. ¿Cómo veo cuál es el grupo generado por A a la 26? Bueno, ahí es donde los teoremitas estos que tengo antes me sirven. Eh, fíjense el argumento. Como el máximo común divisor entre 30 y 26 es 2, entonces va a ser que el grupo generado por A a la 26 va a ser igual que el grupo generado por A a la 2, por lo que estábamos viendo hace poco, ¿verdad? Y el grupo generado por A a la 2, pues es más fácil de construir porque yo puedo ir haciendo las potencias, ¿verdad? Siempre va a estar la identidad, siempre va a estar el mismo, el elemento al cuadrado, el elemento al cubo y así sucesivamente. ¿Cómo sé hasta dónde llegar? Bueno, como yo ya sé que el orden de A es 30,
Cuando llegue a la 30, voy a volver a repetir. A la 30 va a ser a la identidad. A la 32 va a ser a la 2. A la 34 va a ser a la 4. Y yo ya sé que estos van a ser todos entonces, ¿verdad? Además, ¿cuál va a ser el orden de A a la 26? Bueno, de hecho lo podríamos sacar directamente de aquí. Contamos cuántos elementos hay aquí. Por uno de los teoremas que vimos hace poco, ¿verdad? El orden de un elemento es el mismo orden del grupo generado por él, ¿verdad? Contamos cuántos hay aquí o se utiliza alguno de los teoremitas, ¿verdad? Bueno, el orden de A a la 2 va a ser 30 entre 2. Por alguno de los teoremas, no me voy a ir al detalle de ver cuál, ¿verdad? Pero si no me equivoco es este último que está aquí. Este de acá. El que estábamos comprobando, de hecho, hace poco, ¿verdad? Sí, porque aquí no han mencionado los corolarios todavía. De hecho, estos corolarios se mencionan aquí como después de ver esto, como para decir, sí, no, esto es bien natural por lo que vimos acá. Esto es bien natural por lo que se acaba de ver acá, ¿verdad? Más o menos esa es la idea. Entonces, fíjense, estas propiedades se pueden decir para elementos de grupos que realmente el grupo no se conoce aquí, ¿verdad? Aquí no se está diciendo, como les digo, el grupo es tal, o es abeliano, o es finito, o es infinito. No, simplemente se dice, estoy en un grupo cualquiera, eso sí, ¿verdad? Estoy en un grupo porque todas estas reglas que hemos visto funcionan partiendo de la hipótesis de que estoy en un grupo, ¿verdad? Entonces, en un grupo cualquiera, si tengo un elemento de orden 30, esto va a funcionar, independientemente de cuál sea el grupo. Y de ahí es donde uno empieza a ver que seguramente hay muchos grupos que se comportan de la misma manera, porque estas condiciones funcionan independientemente del grupo que sea. Entonces, da como para sospechar, ¿verdad? Y pensar, seguramente hay muchos grupos que quizás parecieran que son distintos, pero todos tienen las mismas propiedades, entonces realmente son el mismo al final, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir viendo por aquí en capítulo 6, por el capítulo 10, por ahí ya cuando vayamos casi terminando. Vamos a ver cómo se puede determinar que dos grupos son prácticamente la misma cosa, ¿verdad? Esto de acá es casi lo mismo, solo que se cambia ahí las cantidades, ¿verdad? Pero fíjense que es cómo se determinan estas cosas viendo propiedades de enteros. Y entonces aquí se está viendo que en base a esas propiedades, esa es como una de las consecuencias principales, que para ver propiedades de elementos de grupos y subgrupos cíclicos generados por algún elemento, básicamente tengo que estar viendo propiedades de enteros, que el máximo común divisor, que si es tanto, que si son relativamente primos. Fíjense acá, por tiempo no lo voy a completar, pero esto solo es de leerlo y no es difícil de comprender. Lo único es que si no recuerdo mal, por aquí hay un error de cálculos. Déjenme ver si lo veo rápido. No lo veo. Pero por aquí hay un errorcito. No recuerdo si es en este o en este, que dicen algo como el máximo común divisor entre 8 y 10 es 4, por decir algo, que es un error que es claramente de dedo, ¿verdad? Uno no se equivoca en esas cosas. Entonces creo que por aquí hay algún errorcito así. No lo veo actualmente, pero seguramente si lo leen ustedes lo van a encontrar. Y entonces les dejo ahí, ¿verdad? Que lean estas propiedades, vean que aquí en alguna parte, para hallar máximos común divisores, pues lo que hacen es que si el número es grande, uno los decompone en primo, ¿verdad? Así como enseñaban a uno en la escuela, de agarraba el entero grande, lo iba dividiendo, ¿verdad? Hasta encontrar ahí todos los divisores, y ya con eso tenía la descomposición en primos del mismo. Pero eso incluso ya no es necesario, ¿verdad? Porque uno puede irse a un programa como Wolfram o cualquiera de esos, ¿verdad? Para decir, el máximo común divisor, por muy grande que sean los enteros, es tal, ¿verdad? Y sacar información similar a esta, a pesar de que los números sean muy grandes, ¿verdad? Que esas son ventajas que tenemos ahora, ¿verdad? Bueno, hoy sí ya cumplí con el tiempo que quería. Les aviso que ya se los voy a poner ahí en el campus, pero mañana los vamos a reunir otra vez. O sea, quiero empezar ahí como para que agarremos ritmo nuevamente. Entonces, mañana nos reunimos nuevamente, pero igual, como siempre, les voy a poner ahí el aviso en el campus, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna consulta de lo que hablamos hoy o en general de la clase.
Licenciado, Sí, sí, no dígame, sé, dígame. no sé si solo soy yo, pero no puedo, Sí. todavía no puedo ver la revisión ya de la prueba de la Ah, segunda. de la segunda. Ah, ok. Qué bueno, entonces que me ha avisado, porque seguramente a mí se me olvidó ponerle la opción de que ya la puedan ver, ¿verdad? Entonces, pero el tiempo ya transcurrió, ¿verdad? Entonces sí, ya deberían de poderla ver. Entonces, ahorita que cierre la sesión, voy a hacer eso para que lo chequeen. ¿Ok? Ujú, ok. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. ¿No? Bueno, pues nos vemos entonces mañana, ya quedamos, ¿verdad? Que nos vemos mañana, pero como les digo, igual les voy a poner el aviso ahí en el campo, ¿verdad? Nos veremos entonces. Saludos.